Creative Studio Yokai. Una parte de la vida he dejado en la institución. He sido muy orgulloso y me he sentido muy contento de representar y defender esta camiseta roja. He sido muy contento de representar y defender esta camiseta roja. Que no le dejemos ingresar a la cancha y que encima usted atenta al espectáculo o genera violencia en las gradas. Fisioterapeutas somos los que estamos ahí dando la cara y no somos ni aguateros ni masajistas. Pero era que tú me pidas dinero y te vayas a comprar unas salchipapas y regreses, o una hamburguesa y todo tranquilo. No era esa la respuesta, porque se supone que todos somos del cuerpo técnico. Arreglaron el premio solo para el cuerpo técnico. Médicos, fisioterapeutas, utileros dijeron: no, para ustedes no hay, ustedes son otro tipo de contrato. Entonces nosotros no éramos parte de. En el campo de juego reina la pasión. Pepe Mera nos trae la emoción con relatos que vibran y dan sensación. Fútbol en el aire, pura inspiración. Desde el estadio hasta la radio. Cada partido narrado en un horario. Escucha los goles en cada escenario. El rey de los deportes es legendario. Un toque de fútbol para la nación. Con Pepe Mera siempre hay acción. Desde el Cibato. Hola, un abrazo para toda la gente que se conecta a un episodio más de Un Toque de Fútbol. Como ya es costumbre, en este podcast tenemos invitados de lujo. Hoy hablamos de una institución dentro de la institución. Una leyenda en el club. Vaya que tengo varias preguntas, ¿no? Debe tener un sinnúmero de anécdotas con diferentes jugadores. A propósito, el presidente actual le falló, no le cumplió, y después de, ¿cuántos años serán? Ya le vamos a preguntar, de entrega al Club Deportivo El Nacional, ha tomado la decisión de dejar. Creo que ya no daba para más. Con nosotros está Leandro Simbaña, el famoso correcaminos, ¿no? Muy buenas Leandro, noches, ¿cómo va? Pepito. ¿Todo bien? Saludarle. Bienvenido. Espero se sienta como en su casa, como en el Club Deportivo El Nacional. Así es. Leandro, pero no queremos ser mala gente, ¿no? De acá de casa no se le va a sacar como lo ha hecho la gente del Nacional. Bueno, no el Nacional, sino la dirigencia que no le ha cumplido. Leito, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la referencia a mi persona, por esa presentación tan bonita. Y sí, pues ha sido triste, ha sido una decisión muy dura, muy difícil, muy consensuada, pero lamentablemente necesaria por las circunstancias en las que estamos viviendo. El hecho de no tener las remuneraciones durante mucho tiempo ha hecho que se tome esta decisión y se salga de la institución, no como uno hubiera querido, pero de hoy por hoy necesario para poder conseguir la justicia en cuanto a los sueldos, ¿no? Duele, Leandro, porque la otra vez hablamos con los compañeros de la radio y decíamos el dejar una institución, el terminar inclusive la carrera, es un duelo que se vive, ¿no? Sí, claro, ese era el objetivo. Yo no estaba predispuesto a salir. Si me preguntan, ¿quería salir? No, porque yo tengo mucho que dar todavía. El Correcaminos tiene mucho que hacer todavía en el fútbol. Me siento capaz todavía. He tenido muchas lindas experiencias. Tengo una experiencia muy grande ahora a nivel profesional. Entonces no era el tiempo de salir, pero lamentablemente se me ha ido orillando hasta que hubo la gota que derramó el vaso y no se pudo más. Y eso hace que, conjuntamente con mis abogados, con el doctor Washington Andra de la cabeza, pues se vino esperando, se vino planificando el tema y bueno, lamentablemente por más paciencia que se tuvo, se acabó. Y eso hizo que se tome esta dolorosa decisión, reitero, para los hinchas y para la gente del fútbol, que no ha sido fácil, pero es lo que se tenía que hacer para cobrar. ¿Cómo se vive después de esta ruptura, se puede decir, ¿no? ¿Qué pasaba por la cabeza de Leandro? Es cierto, uno trabaja para recibir lo económico y tiene que ser justo, ¿no? Y hay un contrato firmado que se debe cumplir, pero digo en lo sentimental, en no ir más al club. Es como un jugador cuando dice, bueno, el jugador toma la decisión, hasta aquí va el fútbol, no va más, no quiero jugar más, ya no me siento a gusto. Pero otra cosa, que un trabajador, ¿no?, que le ama a la institución, diga, ya no voy más, pero por culpa de otras personas. Sí, la verdad es un nudo en la garganta,
son sentimientos encontrados porque una parte de la vida he dejado en la institución. He sido muy orgulloso y me he sentido muy contento de representar y defender esta camiseta roja, de darle lustre a la institución y que la institución me haya dado el lustre a mí con mi apodo siendo el Correcaminos 2, sabiendo que Carlitos Ron es el primero en su función, yo en la mía. Pero sí es triste, es duro el compartir o el saber que ya no puede compartir, el día a día, los entrenamientos, la concentración, los viajes. Ahora nos toca ver de afuera o de la vereda de al frente, y realmente es duro porque no puedo ejercer lo que yo hacía con todo el cariño y me resta nada más apoyar al equipo, aplaudir y a veces entristecerme por XY resultados, ¿no? Leandro, insisto, dejando la profesión atrás y lo económico atrás, los que deben levantar los brazos como de victoria es la familia. Y digo porque van a poder disfrutar más al amigo, al esposo, al que siempre está ahí. Claro, en su momento dejamos a un lado la familia. Claro. En su momento priorizamos la institución en todo aspecto, pero como se llegó a estos términos, ahora es diferente. La familia es la que está con nosotros, mis hijos son los que tengo que responder. Tengo una vida personal, no solo profesional, y sobre ese campo pues hemos tomado esta decisión, porque ya ha pasado muchos años y es necesario y justo, yo creo, ya tener una vida más tranquila, no tan rápida o a 1000 por hora como la venía teniendo. Y bueno, eso ha hecho que hoy por hoy el apoyo de la familia y la familia pues ha sido el puntal principal para tomar esta decisión, porque sin ellos pues prácticamente uno de pronto no me hubiera arriesgado a hacerlo. Sin la necesidad no me hubiera arriesgado a hacerlo. Así es que bueno, tranquilo de momento con la decisión y esperando que vengan tiempos mejores, ¿no? Tanto para mi persona en todo el proceso que tengo que seguir y en la parte profesional y obviamente en la parte personal, ¿no? Miren ustedes, he tenido la oportunidad de viajar algunas veces, inclusive en lo internacional con el nacional, y no lo vemos a Leandro el único que está esperando que los jugadores estén bien o el atender, ¿no? Sino que Leandro, si tenía que llevar las aguas, los llevaba, si tenía que estar en el camerino, ubicando las camisetas, ayudando a los en ese momento, ¿no? Los utileros, al Careloco, como se le conocía con cariño, al famoso Chavo también. Chavo. Siempre usted involucrado en el Nacional de esa manera. Sí, cumplía su rol, pero era un poquito más de lo que puedo dar, de lo que puedo entregar a mi institución. Bueno, lo que pasa es que en el Nacional como tal, cuando yo ingresé, esas eran las premisas. Es decir, nosotros los fisioterapeutas teníamos que encargarnos del agua, teníamos que encargarnos de las medicinas, de la hidratación, del Gatorade. Antes se preparaba el Gatorade en polvo. Y nosotros lo hacíamos en unas canecas de Gatorade y preparábamos todas las mañanas el Gatorade en polvo. Tener listos los vasos, tener listo la fruta, eso hacíamos nosotros. Dar una mano en utilería tocaba porque a veces faltaban manos, como se dice vulgarmente. Entonces todo eso veníamos haciendo nosotros. Ahora estos últimos años, la verdad, yo he venido dejando un poquito esas actividades porque ya los utileros son los que se encargaban 100%. Entre comillas decía, era una mala costumbre de antes, porque ningún otro equipo se hace. Usted ve, otros colegas de otras instituciones no manejan esta parte. Claro. Usted iba con la utilería, se adelantaba, claro, para estar en la cancha, con la utilería. O sea, para mí era muy diferente todo. No llegaba yo en el bus y me bajaba y ya estaba todo listo. No, yo tenía que ir a organizar todo en el camerino. El café, las frutas, reitero, la hidratación, tener listas las medicinas, las ampollas, los vendajes. Es decir, yo tenía unas funciones bastante grandes, responsabilidades grandes, pero nunca desestimé ninguna. Estos últimos años sí fue cambiando el tema porque esto en vez de ser una situación de apoyo al club, se estaba transformando en solo tú vas a hacer esto, solo tú tienes que hacer esto. Una obligación ya para Leandro. Incluso alguna vez me hicieron firmar documentos donde se me echaba la responsabilidad de tal o cual acción, y que si no estaba eso, pues se me echaba la responsabilidad a mí con multas y sanciones, etc. Entonces yo lo estaba viendo esto ya no como una
forma de ayuda o de trabajo con todo el grupo, con todo el cuerpo técnico, sino más bien ya simplemente a él les hay que mandarle a hacer todo. Y si soy sincero, estos últimos años, hace 2 años que tuve ya un ayudante, que por fin tuve un ayudante en el área de fisioterapia, hizo que ya yo me vaya despegando un poquito de tantas responsabilidades. Y ahora que me quedé solo nuevamente hace 1 año, porque le echaron a mi compañero, volví a decir, bueno, hasta aquí nomás. Yo hago lo estrictamente necesario. Llegaba ya con el equipo. Exacto, ya no me dediqué a hacer esto porque los utileros también se predisponían para ayudarme en este tema. Entonces ya ellos tenían mucho más apertura para decir, bueno, sí, yo te ayudo, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Ya había otra gente que se dedicaba al menaje en el camerino. Entonces, bueno, estas cosas han ido cambiando. Y a eso iba, ¿no? A veces hay este sacrificio que uno hizo con el club, que no era de un día, era de todos los días. Yo llegaba temprano siempre. ¿Cómo era un día normal de Leandro Simbaña el Nacional? Sí, pues yo normalmente cuando entrenábamos en la mañana, 9:30, yo salía siempre de casa, vivo en Tumbaco, al trote por la Ruta Viva, hacía mi recorrido siempre de 1 hora aproximadamente. Vea eso. Llegaba a siempre las 8, en deporte. Siempre en deporte, siempre preparado para hacer el show en la cancha. Por no gastar gasolina, por no gastar $5. Bueno, vivía cerca, ¿no? Y de ahí lo hacíamos así, llegaba al complejo, me dedicaba a mis actividades y teníamos que hacer el trabajo de recuperación en cancha con un X jugador que estuvo pasando por una lesión. Se trabajaba en el campo de juego, igual en la parte física donde yo acompañaba, asistía y entrenaba conjuntamente con el jugador. Ese era mi día a día, después la fisioterapia, y como les reitero, pues últimamente ya no me hacía cargo de ni la hidratación. Pero, a ver, en los tiempos buenos del Nacional, ¿el entrenamiento terminaba tipo? 11 de la mañana, 11:30 máximo. Y en la tarde se dedicaba a sus Ya, consultas. en la tarde privadas. Personalmente a mi profesión, a la fisioterapia en la consulta. Hasta el viernes, porque luego venía concentración. ¿Cómo se manejaba en ese sentido? Dependía del día del partido, ¿no? A veces era hasta el viernes porque se jugaba sábado, a veces era hasta el sábado si se jugaba domingo. Y en la concentración sí, pues normalmente era la noche. Era la noche que antes yo concentraba, antes yo vivía en el complejo, como les decía, la gente nueva que estaba viniendo al club. Y ahora últimamente pues ya desistí un poquito de eso porque no teníamos ni televisión en la habitación, entonces ya eso no era una concentración, eso era un encierro. Y bueno, no estaba muy de acuerdo con esas decisiones, ¿no? Entonces ya todo eso veníamos haciendo y las concentraciones a veces eran largas. Yo me acuerdo con Carlos Sevilla, que concentrábamos el viernes a las 8 de la noche y salíamos el lunes al mediodía después de almuerzo. Pasábamos los 4 días encerrados porque esa era la forma de manejar. ¿Qué hacía Leandro ahí? Bueno, normalmente lo que hacíamos es estar pendiente de los jugadores. Pero, pero también los jugadores descansan. ¿Qué hacía Leandro? Bueno, también era parte del descanso. Otra tendría que salir a hacer alguna diligencia personal o a veces iba a mi casa a estar un momento ahí. Pero eran lapsos muy cortos de tiempo. Íbamos al cine con el equipo, íbamos a jugar billar con el equipo, a veces salíamos a los malls con el equipo, es decir, eso es lo que hacíamos en el día a día, en la concentración. A veces teníamos juegos de bingo, juegos de azar, juegos de cartas. En ese entonces no había celulares, ni el Nintendo, después ya fue sumándose todo esto. Entonces se iba distribuyendo el tiempo y se pasaba menos esos días. Pero claro, ya después pasaban 4, 5, 6 días y ya empezaba a sentirse el peso de la concentración, y no era solo yo, sino todos. Porque incluso alguna vez Pablo Palacios le decía al profesor Sevilla que ya les deje salir, que nos había metido una goleada, no sé si era el Olmedo o el Deportivo Quevedo, y el Pablo le dijo, bueno, nos tiene aquí encerrados, nos tiene locos esto, y bueno, por eso fue la goleada. Y cosas, anécdotas que pasaron en ese momento, pero siempre dedicado al club, siempre estuve en esto. A veces me ha tocado salir de los programas escolares de mis hijos o de los eventos personales o familiares, pero bueno, eso era parte de mi profesión y como tal lo asumía. Ahora que estoy en el otro ámbito digo, bueno, ahora tengo más tiempo para otras cosas, ¿no? Firmó ya el contrato definitivo para estar junto a su familia, ¿no? Así es, sí, ya estamos ahora el club en más otra etapa. Importante. En otra etapa, sí, el club más importante y el que he defendido no 26 años, sino ya toda la vida. una vida. Ajá. Claro. Leandro,
Ya vamos a topar el tema, cómo le trataron estos últimos años, que ha sido un martirio, me imagino, para usted, pero también hay el momento alegre, el momento feliz. ¿Cuándo y por qué llega el Nacional? Bueno, como le decía, fue una cosa anecdótica hacia el año 98, por el tema de un vecino de barrio en el sur de Quito. Me había comentado una posibilidad de hacer prácticas, de hacer una pasantía en el club. Él tenía afinidad porque él trabajaba dentro de la institución militar. ¿Cuántos años tenía en ese entonces? Y estaba graduándome en unos 21, 22 años, es decir, muy joven, ¿no? Muy temprana edad para empezar mi carrera profesional. Y no, obviamente no desaproveché, terminé mi instrucción superior en el colegio y inmediatamente pasé al área, a la vida universitaria. Y fue todo seguido, no tuvimos pausa. Y en ese sentido, pues esta pasantía la tomé como algo pasajero, porque así aparentemente era. Pero cuando yo entré a las filas del club, me presentaron a los directivos, el comandante Zumárraga a la cabeza con Amarina en ese entonces, y me dispusieron que tal y tal categoría las iba a cubrir yo, porque el fisioterapeuta que estaba en primera categoría le habían echado en ese entonces del club, y todos los demás colegas terapeutas iban subiendo y cubriendo las diferentes categorías. Y en A2 y 14 no había nadie. Y ahí me dijeron, bueno, usted llegó como anillo al dedo, usted se va a hacer cargo de esto, ¿tiene título? No lo tengo. ¿En qué tiempo? En 3 meses, listo, está a prueba. Esos 3 meses, cuando usted nos traiga el título, le hacemos el contrato. Fue así, al mes de esa charla, que yo ya estaba con A2 y 14 en el Mariscal Sucre, entrenábamos en el Pintado, que a mí me quedaba cerquísima. Entonces entrenábamos en la tarde con el profesor Baldión, con el profesor Cosme Charro. Era una experiencia muy diferente a lo que yo había venido. No tenía ni exteriores ni sudaderas para decir, bueno, me voy a poner X calentador. No tenía, porque no era del tema deportivo. Me tuvieron que improvisar en ese momento. Y ahí arranqué con esta vida futbolística, mirando fútbol, viendo lo que entrenaba. Fue casual usted, entonces, sí, prácticamente con terno. Es prácticamente porque Claro. no me puse mi mandil blanco, que era lo que utilizábamos en ese entonces, porque no tenía idea de cómo se manejaba en el fútbol. Y cada vez viendo, aprendiendo, tuve compañeros que tuvieron una muy buena predisposición hacia mi persona, me enseñaron muchísimo en ese entonces. Y ahí fui creciendo en la parte profesional futbolística. Al mes me inscribieron ya para la sub-20 de ese entonces, que era un equipazo en ese entonces. Me tomaron la foto, me dieron la maleta. Qué organización que había, ¿no? Porque me dieron una maleta grande Reebok con todos los materiales o todos los juguetes, como se dice vulgarmente. Y así arrancó mi vida en el fútbol. Y de ahí progresivamente fui con todas las categorías, dándome las vueltas en todas las categorías. Quedamos campeones en las mismas, en todas las categorías, hasta que en el año 2004 subí al equipo de primera hasta el 27 de octubre del 2025. ¿Con qué técnico usted va a la primera? Manuel Queosellán se llamaba el profesor que estaba en esa época. Era un técnico uruguayo que vino. Y pues bueno, no nos fue bien, lamentablemente. Era una de mis primeras Copas Libertadores. Y no estuvo mucho tiempo, al poco tiempo lo cambiaron y después vino... ¿Cuántos técnicos habrán pasado desde entonces? La verdad que muchísimos, no le podía enumerar 5, 10, 20, 30, pero muchísimos, la verdad que dentro de los más relevantes, de los que más me acuerdo, está Carlos Sevilla, está el profe Favaro, está el profesor Almeida, que son con los que más hemos compartido, el profe Saralegui. A eso iba. ¿Se puede hacer amistad con los técnicos o afinidad se puede llamar con técnicos? Sí, se tiene afinidad porque estamos en el día a día. Porque a la final nosotros convivimos a veces más en el equipo y en la concentración que en la casa, entonces hay afinidad, ¿sí? Siempre cada técnico tiene su carácter, su forma de ser, su forma de llegar a nosotros, al cuerpo técnico, a los jugadores. Entonces uno hay que acoplarse al diferente carácter, forma o predisposición que tiene el técnico. Leito, hagamos un top 3 de técnicos que usted dice, qué buenas gente estos manes. Yo diría el profe Saralegui. Saralegui primerito. Primero, porque fue un tipazo, la verdad, que fue un caballero. El profe Sixto Bisuete, sí, que también estuvo siempre predispuesto, siempre conversó. Y qué hablar del Quinito Méndez. Que el Quinito Méndez ha sido uno de los técnicos que más ejemplos dio de compañerismo, de igualdad y
y de ser un solo puño en un equipo. Entonces, Y el top 3 de que no sigan su camino. yo diría al profe colombiano, pues el profe... Ahora, último. No, el profe, se me va el nombre, que estuvo en el América de Cali, que vino a... Sí, que tuvo problemas de... Ya. Sí, estamos hablando de él. El profesor Almeida también, sí. Pinto, ¿no era? Jorge Luis Pinto. Pinto. Jorge Luis Pinto, no, complicadísimo. El hombre muy complicado, la verdad. ¿Pero por qué complicado? Ahí debe tener algunas... Complicado porque tenía un carácter bastante especial. Él se quedaba o se paraba al ingreso del complejo en el pasillo que tenemos. Ujú. Se sentaba ahí y de uno en uno al que le llegaban los jugadores iba preguntando: ¿y usted, mijo, dónde durmió? ¿Y usted cómo está? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué llega a esta hora? Ujú. Y siempre Michael preguntaba Jackson todo. Quiñones ha contado algunas anécdotas. Se peleó mucho con Michael Jackson porque el profe estaba dando una charla y ahí iba media hora indicando el sistema de juego, el bloque, porque siempre manejaba el bloque el hombre. Y usted, Michael, me va a hacer este bloque. Y Michael no está. ¿Y dónde está Michael? Estaba durmiendo en la habitación, nunca estaba en la charla. y amaba el relajo el profe. Y a veces a nosotros entraba a la habitación y nos decía: ustedes tienen que ver fútbol, ustedes no tienen que ver películas, no tienen que ver nada, fútbol. Y nos hacía poner fútbol en las televisiones de todos los equipos. No nos permitía entrar a las habitaciones de concentración, decía que todos teníamos que bañarnos con los jugadores en las mismas duchas y todo estar ahí. Eran cositas que de pronto uno decía: ay. O sea, cuerpo técnico y todos ahí. Todos. Imagínense que alguna vez estábamos en Guayaquil, y usted me ha visto, usted que estuvo con nosotros en el día a día. Yo siempre andaba en short, camiseta, y estábamos en Guayaquil y llegábamos con utilería, como usted bien manifiesta, y el profe estaba ahí. Y me dice: ¿y usted, Leandro, por qué se pone short? Usted tiene que estar con toda la sudadera y el cierre hasta arriba. Profe, le digo: estamos en Guayaquil, aquí hace calor, no vamos a poner caliente. No, señor gerente, usted múltele a Leandro y al utilero, pues se ponen lo que les da la gana, ellos se creen jugadores. Y nos quería hacer multar porque estábamos puestos short en esa... O sea, llegar a ese punto ya de presionarte en forma personal o de indicarte qué tienes que vestirte o qué tienes que comer era complicado. En Lima nos dijo con el doctor que trabajábamos en ese entonces: coman ustedes primero en Lima y vamos a la presentación de la Alianza, donde le querían mucho al hombre. Y fuimos a la presentación de la Alianza y nos dice: bueno, en el hotel ustedes dos coman primero, si ustedes se mueren les damos otra comida al grupo, si no se mueren, listo, que coman todos. Entonces mire cómo era él, de broma o en serio, pero era complicadísimo. 200 gramos de pasta en el plato, tenía que haber una balanza, pesaba el plato y pasaba para que coman los jugadores. Entonces, son cositas que ahora son anécdotas, pero en su momento fueron bastante estresantes. Algún momento no, ahí queda, me voy. ¿Pasó por la mente? No me pasó por la mente, pero por ejemplo, un compañero que en paz descanse, profe Ramos, tanto le jodía, si vale el término y perdón la palabra. Tranquilo. Le molestaba todos los días de entrenamiento, que llegó un momento en que el profe se paró y en un entrenamiento en la cancha le dijo: vos simplemente quédate pasando los balones porque de preparador de arqueros no sabes nada. Entonces el profe, no sé si le conocieron, era un tipo alto, fornido, se paró y le dijo: bueno, colombiano de todo, aquí me respetas porque estás en mi país y aquí no me vas a tratar así. Y estuvo a punto de meterle golpes y el hombre se hizo la víctima, se fue a hablar con los directivos y al otro día terminaron echándole al profe del equipo, ¿no? Y nosotros desde afuera: vamos, bien, profesor, dele ahí, dele. Porque claro, a todos nosotros nos tenían jodidos. Al utilero, al chavito que usted le nombró, le mandó a la sub-12, porque decía que él les llevaba el ceviche o el encebollado para la resaca a los jugadores, y lo mandaron a la sub-12. Entonces mire cómo era. Sí, cuando estábamos en Riobamba, una vez lloraba al medio tiempo y: no he traído a nadie, no tengo jugadores, qué mal hice que no le he matado a mi madre para tener delante de los jugadores. En el camerino, porque entraban los directivos. Lloraba y se le iban las lágrimas y decía de todo. Si iban los directivos y arrancaba: bueno, ustedes son así, asado, cocinado, va a traer la guerrilla para que los metan tiros porque ustedes... Entonces, mire, tenía una polaridad bastante complicada, ¿no? Y él era así, entonces nosotros ya sabíamos y con él fue que yo empecé a correr en la cancha, porque él decía: médico, venga para acá, vaya a decirle que haga línea de 5, que haga el stopper, que salga a la derecha, que marque que marque la zona.
Y el médico que usted Pese a le- todo, entonces todo lo debemos al profe Pinto. y en eso, el médico me regresaba a ver. Leo, vaya usted, que usted es más rápido. Entonces ahí iba yo. ¿Estaba ya Marcelo? Claro, Ya. ahí iba yo, y dele por aquí, y dele por allá, y el profe se da cuenta del tema, y me dice, Leandro, venga para acá. Digo, sí, profe, póngase un chaleco de los pasabolas que hay así, cuando yo le digo, usted va para allá, usted va para acá, y me puse, corre para allá, corre para acá, corre para acá. Y ahí empecé, pues. Y alguna vez en un entrenamiento... Leandro, antes de eso no corría nada, no iba al trotecito. a No, ningún no, lado. si yo dentro de mi especialidad en terapia deportiva, Ya. ya empecé a hacer. Ah, ya. Anecdóticamente, Fernando Isa, a quien le mando un gran saludo, que fue mi profesor, mi maestro, él nos hizo ya correr, ya cuando hacíamos prácticas en liga, Ah, ya. dentro de mi especialización en terapia deportiva. Entonces ya empecé yo con el tema, que después lo tecnifiqué, lo especifiqué y le di mi marca, fue diferente. Ya. Pero Sí. esto era con Pinto, empezó en, Con en Pinto, el fútbol. con Pinto. Ahí arrancó todo este tema por las disposiciones que él daba todo el tiempo en la cancha, ¿no? Y lo que hicimos es un día de entrenamiento con Marvin Pita y más jugadores que estuvieron ahí. Bueno, Leito, y ahora, pero súmele algo a la carrera. Y usted sabe Ujú. los chistes con los jugadores, cómo nos llevábamos. Ujú. Empezamos a implementar las diferentes acciones del salto, el trampolín, la trampolín. barrida, el planchazo, bueno. Y se quedó y me gustó y de broma a broma estuvimos haciéndolo y hasta que llegamos a este punto, ¿no? ¿En qué partido se acuerda cuando hizo la primera? En Riobamba fue contra el Olmedo. Ujú. Ahí fue la primera vez. Y de regreso, lamentablemente, había una barra donde iban las cámaras alrededor de la cancha. Me tropecé y me caí y parecía que era parte del show, pero bueno, fue una caída. Pero fue en serio. ¿Con qué técnico fue esto? Esto le estoy hablando, como le digo, con Jorge Luis Pinto. Ah, Ahí pero ya con empezamos. Pinto con el Olmedo. Claro, ahí empezamos. La primera. estuvimos. Y él no dijo nada. No, porque él pensaba que yo estaba haciendo lo jodido que él, es. lo que él me mandaba hacer, pues, ¿no? A decir diferentes situaciones tácticas, técnicas. que No, tenía pero que en la decir. cancha cuando hizo su No, primera- nunca. El profesor que me retó y me prohibió ese tema, este profesor ecuatoriano que vino de Estados Unidos, que estaba en la dirigencia de Octavio Yunga, Zambrano. Octavio Zambrano. Él me dijo, yo no quiero que tú vuelvas a hacer esto en la cancha. No quiero que lo hagas prohibido, porque me vas a dañar un jugador, hermano, te vas a lesionar tú también. Fue 2 partidos que yo no hice nada en la competencia. Y resulta que el doctor Yunda, que era presidente, me dice, mi amigo dice, Leandrito, ven, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás haciendo lo tuyo? Le digo, es que el profe Zambrano me dijo que no, que si yo me voy a lesionar yo o les voy a lesionar a los jugadores, que no, ese año, pero sí, puta, esto es tu característica. Le digo, dígale al profe, le llama, profe, venga para acá. Dice, ¿cómo es eso que usted le ha dicho a Leandrito que no haga esto? ¿Qué pasó? No, dice, yo le dije que haga, pero despacito. Entonces nos reíamos, le digo, profe, póngase de acuerdo cómo hacer despacito Claro. si tengo que entrar rápido. Y desde ahí fue la única vez y arranqué nuevamente y volví. Y bueno, pues no, hace unos años atrás, en cambio, me sacaron una amarilla, la primera amarilla que me sacaron a mí en todos los años, en el estadio de Laucas. Y entré al camerino y la presidenta de ese entonces me dice, si ves, ¿por qué te dejaste sacar una amarilla, hijo de tal y cual? No en son despectivo o de reto, sino en una forma de, como media molesta, ¿no? Ujú. Entonces nos reíamos y al siguiente partido que íbamos a Cuenca, el profesor le dice, doctora, dice, y ahora Leandro ya no va a poder hacer lo que estaba haciendo porque le van a sacar amarilla y eso va a ser problema contra mí, me van a sacar a mi amarilla y eso yo no quiero, a mí nunca me han sacado amarilla y por la culpa de él no voy a tener yo un tema así. Entonces la doctora le dice, yo pago todos los impuestos o las multas, corre caminitos, haga lo que le dé la gana a usted. Y bueno, son cosas que se dieron durante estos años de trajín. Y ahora estos últimos años, más bien los árbitros han sido los que han sido De estos contra. años, ¿es verdad que la Liga Pro prohibió inclusive que la cámara le siga a Leandro? Es verdad, me comentaron colegas suyos, me comentó un señor árbitro y eso me parece nefasto. Porque incluso el último partido que estuve con Macará no me dejaban entrar al campo de juego. Y yo insistía y no me dejaban entrar hace 2, 3 jugadores que cayeron dentro del campo de juego. Y a los colegas de los otros equipos les hacen pasar inmediatamente. Y cuando la última vez me sacaron amarilla, yo fui a preguntar por qué me sacan amarilla, cuál es el objetivo, cuál es la consigna contra mí.
me dijeron, a nosotros nos dieron la disposición de que a usted no le dejemos de hacer nada, que no le dejemos ingresar a la cancha y que encima usted atenta al espectáculo o genera violencia en las gradas. Yo decía, la verdad me parece insólito, una locura. Lo que yo hago lo hago con pasión y amor hacia mi profesión y a mi club. No me voy ni en contra de las hinchadas adversarias, ni en contra de los cuerpos técnicos, ni de jugadores. Ustedes me han visto alguna vez, le decía a los árbitros en todos estos años, que yo había generado algún improperio negativo o alguna señal obscena en contra de alguna hinchada, de algún jugador. No, nunca lo he hecho, porque mi intención no es burlarme de nadie ni provocar a nadie. Mi intención es demostrar que los fisioterapeutas somos los que estamos ahí dando la cara y no somos ni aguateros ni masajistas. Esa era la única intención y bueno, los árbitros se pusieron en ese Yo plano. me acuerdo en un partido Liga frente al Nacional, ver a los hinchas de Liga disfrutar cuando Leandro se pega las carreras, pues. Sí, Y los sí, aplausos sí. también. Sí, por eso digo, he tenido ese apoyo de todos. Y como anécdota les comento, el partido que jugamos de Recopa al principio de esta temporada, En el estadio del Aucas. yo no pude estar en la cancha porque yo había firmado mi contrato tardíamente, ya empezaron estos temas legales. Y estaba mi compañero en ese momento, el que me asistía a mí. Terminó el partido, bueno, obviamente no pudimos ganar esta Recopa. Y nos llevaban a la premiación y hacía un camino de honor en la institución de Liga. En ese estábamos nosotros ya ubicados para subir a la tarima y ponernos la medallita. En eso que iba caminando, saludaba con algunas personas conocidas. Dentro de esas, le veo una persona que se acerca y me da la mano y me dice, vea Leandro, vea profe, a usted le felicito y no quiero que cambie nunca esa forma de ser. Siga así porque nos da un gusto, nos da una satisfacción verle tener esa entrega, esa entereza, ese carisma, esas ganas. Yo no sabía quién era. Muchas gracias, muy amable, sí, bueno, muchas gracias. Pasé. Y le pregunto a Cabezas, que jugó con nosotros, que estaba ya en Liga. Le digo, Cabecitas, ¿quién era? Dices, el presidente de Liga, dice. El doctor Isaac. Le digo, ¿en serio? Ese chiquitito. Sí, dice. Le digo, no sabía, porque si sabía yo le abrazaba. Me quedo, ¿dónde firmo? Y fue anecdótico porque no sabía. Pero vea, si un presidente se fija en lo que uno hace, Claro. muchas gracias. Quiere decir que uno dio un ejemplo, uno dejó un nombre, uno dejó una forma Leandro, de ya ser. que cuenta esto, si le llama Liga, Bueno, uno es profesional. Y si se fijan en mi persona como profesional del fútbol y en el área de fisioterapia, yo muy agradecido. Porque si les comenté hace rato que el Correcaminos tiene mucho que dar, ojalá sea así en cualquier institución. bien, Leandro. A ver, en el Nacional, la historia, 26 años que nos cuenta, pasaron grandes jugadores. Y ustedes de la Sub-12 me imagino que vio el crecer y el que ya sean, pero jugadores de talla mundial, los que pasaron por el Nacional. ¿De quién se acuerda, Leo? Sí, bueno, son muchísimos jugadores. Unos llegaron, otros no llegaron. Nosotros íbamos en buseta desde el sur hacia los diferentes tipos. No, generalmente jugábamos en San Carlos. Ahí eran los partidos de las categorías, donde íbamos con Chucho Benítez, con Luis Checa, que eran del sur. Ellos vivían en el sur, eran vecinos míos, ¿no? Y había unos hermanos Cuero, había un arquerito que le decíamos, se llamaba Suntaxi. Eran buenos jugadores. Y muchos más, que de pronto se me van los nombres, porque había una cantidad de jugadores, una cantera, era la Sub-12, por eso vuelvo y repito, quedábamos campeones muchas veces en esas categorías. El mismo Félix Borja, que estuvo en las inferiores, Jorge Guagua, él ya fue después, un poquito más arriba. Entonces, son jugadores que se vinieron formando y forjando en las categorías del mismo Pedro Quiñones. Mire cómo van acordándome estos nombres que... ¿Antonio? Antonio no, Antonio él vino a la 16 Ya. y tuvo algún intercambio con el profesor de esa categoría, lo echaron y después de eso recaló en la sub-20 con el profesor Valdión y de ahí fue donde ya dio sus grandes pasos hasta donde llegó y fue el primero en dar lustre al futbolista ecuatoriano, ¿no? ¿Anécdotas con el Chucho? Bueno, eso que le decía, nosotros salíamos de entrenamiento de la sub-12 y afuera del complejo jalábamos dedo, porque ahí no había transporte, no había bus que se iba Era del sur al complicado complejo. llegar al Claro, no había la entrenamiento ruta nacional. viva, no había nada de eso. La ida era por Guápulo o si no hasta Quito, a Los Granados, y de ahí tomar el trole que era hacia el sur. Entonces era todo un paseo.
Todo lo que hacíamos con los utileros, los famosos seguras, los muchachitos, como le digo, Checa, los hermanos de Checa, que eran algunos jugadores, Pedro Quiñones, Chucho Benítez, íbamos todos al sur, porque en ese entonces algunos de los jugadores vivían en la casa de Manuel Cortés. Él los acogía y los daba la alimentación y la vivienda. Entonces, la mayoría vivíamos en el sur. Yo, como le decía, vivía en el sur también, en el Pintado, entonces todos estábamos por ahí. Entonces todos jalábamos dedo, íbamos al sur y a veces nos botaban en el sur, nos botaban en Guápulo, nos dejaban en Amarín, pero bueno, así era nuestra trayectoria. Son anécdotas. Y otra anécdota es que siempre que íbamos a jugar en los partidos, al final nos daban un plátano, un pan y un vasito de leche, que nunca faltaba. Son cositas que en ese entonces eran insignificativas, pero muy importantes para el desarrollo y el crecimiento profesional de cada jugador, ¿no? Cuando hacíamos del top 3, usted lo nombraba el Quinito Méndez. La igualdad, decía. ¿Qué hacía Quinito? Lo que pasa es que llegó un momento, y esto lo cuento como anécdota, a veces en su momento fue dolorosa, pero había momentos en que a nosotros nos relegaban de la mesa para servirse un alimento o para recibir alguna situación, siempre nos hacían a un lado, ¿sí? Siempre ustedes vayan a sentarse a comer allá, o ustedes vayan a sentarse por afuera, o para ustedes no hay comida. Y cuando en su momento pasó el cuerpo técnico de Quinito Méndez, que no fue mucho tiempo, lamentablemente, alguna vez estuvimos en Riobamba, en el Hotel Zeus, y lo digo con nombres, vea. Nos sentamos todos a la mesa y vino la directiva de ese entonces y dijo, no, profesor, usted no puede hacer eso, ellos tienen que comer afuera, en otro lado, no pueden estar aquí con nosotros. Y el Quinito le dijo, ¿por qué? Todos aquí somos importantes, todos sumamos para que el equipo juegue. Usted necesita de todos, no de él, de todos. Y aquí mi cuerpo técnico somos todos y aquí comemos todos, porque aquí todos somos iguales. Fue una lección de vida porque, vuelvo y repito, en esos entonces había esa discriminación. Por eso le decía que lamentablemente con esa directiva anterior, con el profesor Almeida, con el mismo capitán Benalcázar, había esta segregación, es decir, ustedes verán cómo se defienden, ustedes verán qué comen. A mí me pasó una noche que teníamos que concentrar después de un partido anecdótico, vuelvo y repito, no con el afán de crear polémica, sino por las vivencias que uno pasó. Llegábamos después del partido de la concentración, hice mi trabajo, la recuperación que hacíamos con el preparador físico, y cuando me acerqué a la mesa me dijeron, no hay comida. ¿Cómo que no hay comida? No, se acabó la comida. Entonces, ¿yo qué hice? Me tuve que retirar a mi casa. Al otro día el profesor nos llamó la atención, nos dijo, vengan para acá los dos, ¿por qué no se quedaron acá? Acá tiene que quedarse uno, esto no puede pasar. Bueno, nos retó porque era bastante fuerte el reto del profesor Almeida, era bastante enérgico, tenía un carácter muy complicado. Entonces yo le dije, profesor, un ratito, aquí todos nos merecemos respeto, o que solo los jugadores tienen barriga. En este sentido le dije yo, nosotros también tenemos que comer, somos parte del cuerpo técnico, no puede ser que me siento en la mesa y me digan no hay. Ay, sí, pero era que tú me pidas dinero y te vayas a comprar unas salchipapas y regreses, o una hamburguesa y todo tranquilo. No era esa la respuesta, porque se supone que todos somos del cuerpo técnico. Cuando íbamos a ascender del equipo de la categoría B a la Serie A, arreglaron el premio solo para el cuerpo técnico. Médicos, fisioterapeutas, utileros dijeron, no, para ustedes no hay, ustedes son otro tipo de contrato. Entonces nosotros no éramos parte de, éramos fuera de. Por eso hubo un tiempo que nosotros decíamos, bueno, ¿qué somos? O somos de acá, o somos de acá, o estamos con los jugadores o estamos con los técnicos. Y entonces, yo me acuerdo claramente, no subimos ese empate con el Independiente Junior, todos lloraban, imagínense, lloraban, por favor. Ni yo que estuve ahí y soy parte, no lloré, porque se veía esta desigualdad. Y el médico... Dicen el que obra mal. Y el médico que les dijo hace rato, lloren, ahí van a cobrar, ahora cobren todo lo que van a arreglar entre ustedes, porque el grupito... ¿Le dijo al cuerpo técnico? Le dijo al preparador físico. Yo miré y dije, mire. Y yo en ese entonces ni hablaba, ni reclamaba, ni refutaba. Simplemente fui aprendiendo. Hasta que llegó un momento que me tocó a mí, pues bueno, también puse los puntos sobre las IES. Y eso ha hecho que, como usted ve,
Yo soy muy agradecido a todos, pero también no permití ya que me maltraten o me denigren. Es por eso que... ¿Qué más dejó pasar Leandro por amor a la institución? Bueno, estos maltratos Ajá. que le digo... esto- Solo con la anterior. No, ¿O con quién más? yo he tenido, hace años atrás también hubo un dirigente en el tiempo del doctor Yunda, sí, que me dijo cuando me conoció, tú eres la estrellita, me dijo. Y yo le dije, bueno, sí, ¿sabes qué? Yo soy tan... Y el tipo me seguía los pasos, tenía que concentrar todo el día, que tenía que estar con él todo el tiempo. A veces quedábamos con el médico que él concentre un día y yo concentraba el otro, y a medianoche el tipo me llamaba y que tengo que bajar al complejo y que tengo que estar ahí, y me hacía la vida imposible y me hacía la vida de cuadritos, iba el tema. Hasta que una vez me dijo, anda, quéjate a la Madre Teresa de Calcuta, porque aquí no te vamos a aguantar. Y estaba Carlos Sevilla. Entonces yo le dije, listo, me voy a quejar, pero yo no aguanto más. Usted no es nadie para tratarme mal ni para gritarme. No, que esto no, eso puede quedar así, que te largas, listo. Doctor Yunda, aquí está mi documento de finiquito, no voy más acá. Esa fue su primera renuncia del Esa fue la Nacional. primera renuncia. Y me dijo, no, puta mi pana, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Le digo, es que el coronel tal me está molestando, ya me tiene aquí, créame, le digo una más, yo le levanto la mano porque no soy ningún muchacho para que me griten ante toda la cancha. Me gritaba feísimo en toda la cancha, incluso en los partidos. Entonces, eso hizo que a partir de ahí, vuelvo y repito, senté precedentes y ya cambiaron las cosas, me fueron cambiando el trato hacia mi persona. ¿Qué pasó? ¿Cambió totalmente? Totalmente, claro. El presidente en ese entonces habló con ellos y pidió que no se me diga nada a mí, que tienen todo el apoyo del presidente y no se meta nadie más conmigo. Y así fue. Prácticamente de ahí no. Y a todas esas personas, bueno, que no han sido muchas, pero que son personas que sí pusieron piedritas en mi camino, yo no les regreso ni a ver. Y así ha visto usted en los partidos, en los encuentros, yo no me acerqué a saludar. Ni ganan ni pierden con mi saludo, pero uno también tiene que tener cuando dignidad. se enfrentaba contra Mushiguruma, Los hechos dicen más que las palabras, ¿no? Usted ve que yo prefería no acercarme, ¿sí? Porque las cosas dieron así, bueno, preferible evitar cualquier situación negativa. Pero, Leo, claro, cambió mucho Ever Almeida del equipo campeón a este. Sí, regreso. claro, hubo bastante cambio, mucho cambio. Ya no era lo mismo, entonces no sé si eso hizo que reaccionen de esa manera. Y bueno, uno sabía que era el jefe, ¿no? El jefe de todos. Y como tal, en ese momento se les respetó, pero una cosa es llegar a la falta de respeto y otra cosa es ser jefe, y yo creo que en ese sentido sí se les pasó un poquito de la mano y bueno, por eso le decía que Quinito o el profesor Sixto era otra clase de gente, ¿no? El mismo técnico de ahora, el mismo profesor anterior, Asad, otra cosa. Por eso nos reíamos en la mesa con mis compañeros y decía, bueno, ahora comamos todos, qué lindo ha sido comer aquí y no comer allá atrás de la puerta. Entonces, mire, por eso yo les decía a ellos, valoren ahora lo que estamos, lo que vivimos y lo que tenemos, que no es mucho, pero estamos aquí todos y todos somos uno solo. Me comentaban Sí. hace poco, Leo, perdón que te interrumpa, el profe Asad, ¿por qué no se daban los resultados? Todo eso, pero me decían, el entrenador necesita tiempo porque es una muy buena persona. Bueno, sí, yo no que lo he conocido, una muy buena persona, pero lamentablemente su idea no caló en el grupo, su forma de trabajo no caló en el grupo, y lamentablemente eso hizo que no se consigan los resultados. Pero digo, cuando hablamos de buena persona, inclusive los jugadores piden que no se vaya. Sí, tenía una muy buena relación, eso digo, yo no puedo hablar mal del profe, un tipazo en toda la extensión de la palabra. Tenía buena relación con los jugadores, con Cabezas, que fue el que encabezó ese día el de las firmas, ¿sí? Pero lamentablemente a veces no basta. Aquí lamentablemente, como se sabe, priman los resultados y no las amistades. Y así fue, ¿no? Se le dio bastante tiempo, más allá creo que del que era necesario, y no se consiguió los objetivos. Y bueno, con el profe actual, pues yo creo que hay que dar la posibilidad a los técnicos ecuatorianos. Le dije al profe mientras estuve, vaya, aprovecha, aprenda, meta todos sus conocimientos. Este es el tiempo que nos tocó, lamentablemente esa es la realidad. El no entrenar, el no tener los sueldos al día, el no poder tener un
cronograma de trabajo normal antes, durante y después del partido, o sea, todo hoy por hoy es a lo que se puede hacer, pero como le dije, el profe, usted tiene capacidad y ha demostrado, si entrenáramos y tuviéramos todo, otros iban a cantar, ¿sí? Y en ese caso hay que nombrar al profe Zuleta también, con el cual tengo una amistad, era el tercer top, o el cuarto, tuve una muy bonita amistad con él. También tuve mucha llegada con el profe, conversaciones con técnicos que no las tenía hace muchos años, en el buen sentido de la palabra, para aportar al manejo del grupo, para aportar a que el equipo gane en todos los aspectos. Y esas son cositas que uno debe valorar. Así como hubieron técnicos que no le dejan ni hablar a uno, pues también hay técnicos que son muy abiertos, ¿no? Y eso hace que uno se sienta parte de, y no simplemente uno más del montón. Leandro, hicimos top de técnicos. ¿De qué más hicimos top? A nivel de los técnicos buenos y malos, a nivel de los jugadores que conocí. ¿El top 3 de los mejores dirigentes para usted? Híjole, esa es una pregunta bastante difícil, comprometedora, si vale el término. No podía nombrar. Pero hagamos un 5 y no en orden. Que se hayan portado bien con usted. Que usted diga. No, el comandante Zumarra, el que nombré, fue el primero que me recibió en el club. El general Borges, por ejemplo, que era también un excelente dirigente, sí que era de la FAE en su momento. Había un almirante, no recuerdo el nombre, lamentablemente se murió, le amputaron la mano, luego le amputaron el medio brazo, luego el brazo, que yo le hacía la fisioterapia a él. El general Manjarres, que no olvidarme, que siempre me decía, llegaba y fijo era el masaje, ¿no? Fijo tenía que hacerle yo masaje, y alguna vez hasta me lo escondí porque decía ya todas las veces masaje. Entonces, pero sí fue también una persona que estuvo siempre acorde y nunca en la falta de respeto ni el hacerse loco de los temas, sino más bien tratando de solucionar. Son de los que me acuerdo, ¿no? El doctor Yunda, con el que tuve poco tiempo, y en el poco tiempo nos llevábamos muy bien, por eso ahora, si le veo en el estadio, le veía, pues yo me acercaba a saludarle, le daba un abrazo, porque... Le defendió, dice. Claro, hasta alguna vez jugamos fútbol, él me decía, pana, ven a jugar fútbol los viernes. No, le digo, yo no juego, bro. Ven a jugar, no, yo no juego. Ven, si no te voy a multar, no te pago si no juegas fútbol. Y nos reíamos, ¿no? Y estaba el profe que se murió, el colombiano, el profe Osma. Piripi Osma. Y me dice, ay, venga, amigo, usted, venga al Piripipi, usted no corre, venga. No, profe, no, venga, carajo. Presidente, hágale de jugar. Y bueno, ahí fue que jugamos, ¿no? Y normalmente, esa es la parte un poquito difícil, ¿no? De explicar que yo no juego al fútbol, no soy futbolista. Entonces era difícil para mí entrar en esto, pero bueno, lo participé porque dijo que si no jugábamos, no cobrábamos. Y nos reíamos al final porque ganamos el partido, hice un gol yo con el chavito, justamente teníamos una bonita amistad. Y el presidente era enojadísimo, y que cómo, si ustedes decían que no juegan, que me van a ganar. Bueno, ganamos, ahora sí nosotros decíamos, ahora sí y ahora el doble. Anécdotas, ¿no? Sí. Profe, ¿cómo se manejó? Bien, ¿cuántas preguntas tengo? ¿Cómo se enteran y cómo sintió el club con la muerte de Otilino Tenorio? Bueno, esa fue una muerte muy, muy trágica, muy dolorosa. Nosotros estuvimos concentrados ese día para jugar con Aucas al otro día. Era cerca del Día de la Madre. Otilino en el partido anterior, justamente con Emelec, había salido expulsado. Y nosotros veníamos de un proceso de recuperación de su lesión de ligamento cruzado anterior, menisco y ligamento interno, que vino de Arabia. Y nosotros hicimos un proceso largo de recuperación, doloroso, con tropiezos, y le recuperamos a Otilino. Era mi primer paciente en primera categoría en el año 2004, ¿sí? Y se puso bien, jugó con Carlos Sevilla en esa liguilla que había en ese entonces, que ya así mismo nosotros no peleábamos nada, pero tampoco descendíamos. Jugó los últimos 2-3 partidos de la liguilla, fue llamado a la selección, fue a jugar con la selección, tenía un precontrato con el Peñarol de Uruguay. Y cuando vino me regaló una camiseta y una Coca-Cola, porque es el agradecimiento de él. Y no concentró ese día porque no estaba para el partido por la expulsión. Y el domingo tenía que entrenar. Y usted sabe cómo era Otilino, tenía su carácter, su genio y figura.
Dijo, no, yo no voy a entrenar, me voy. Yo, ¿para qué voy a entrenar si me voy mejor al Guayas? Y ahí es cuando él viaja y al día que estábamos concentrados nos enteramos su fatídica muerte. Entonces fue un choque brutal para todos, sobre todo Cristian Lara, que hay imágenes donde él llora muchísimo. Nosotros íbamos a pasar al almuerzo y en el almuerzo nos enteramos del todo, el almuerzo quedó ahí. Y lo que hicimos es la organización, los respectivos trámites, y el otro día la delegación viajó a Guayaquil a su velorio y a su posterior entierro. Entonces se suspendió el partido con Aucas y esa fue una noticia muy grande. Tan abrupta fue que las cosas de Otilino quedaron en una de las habitaciones donde él concentraba. Y quieras o no, créanlo o no, el alma de él estaba ahí, porque cuando yo pasaba en la concentración a la medianoche a hacer mi trabajo, en la concentración que lo hacemos, se escuchaba ruidos y se escuchaba la voz de él que me llamaba a mí. Y tuvimos que, a quien es creyente o no, pasarle una misa, ir a visitar su tumba y pedirle que él descanse en paz porque fue muy abrupta. Y ahí estuvieron sus cosas aproximadamente unos 3 meses hasta que vinieron a retirar sus objetos personales su familia correspondiente. Entonces fue un momento muy duro. Leito, hagamos una pausa ahí. ¿Qué escuchaba Leito? Leo, alguna vez me llamó, porque siempre me gritaba, él era muy gritón, era muy efusivo, era una persona alegre. Y cuando yo salía de la habitación de Carlos Castro y David Quiroz, que les salía atendiendo, dando masajes, ya era 12:30, 1 de la mañana, recién terminando mis actividades. Mire cómo era. Salía y todo el complejo oscuro, no sé si se ubica la parte de la piscina, todo eso quedaba oscuro. Sí. Cuando salgo y, Leo, yo regreso a ver. Digo, ¿qué pasó? Y me regreso corriendo a la habitación de Carlos Castro y de David Quiroz, que era otro chistoso, y le digo, mira, no, pues digo, tampoco así, no me hagan estas bromas. Y me dice, ¿oíste? Le digo, sí. Mira, dice, ahí está el gordo, porque el gordo le decía, ahí está el gordo, dice, no nos deja dormir. ¿Y ahora? No sé, dice, ahí está el gordo y te juro que es feo a la madrugada cómo suena esa habitación. Entonces... Y nadie dormía ahí, ¿no? No, pues eso quedó sellado, porque ahí tenía sus cosas personales. Y a la segunda vez o la subsiguiente vez volvió a pasar lo mismo. Entonces ahí es cuando yo dije, no, yo le voy a pasar una misa, y me fui a Guayaquil a su tumba allá en el cementerio general, donde le pedí pues que si bien es cierto teníamos una linda amistad, le ayudé con su tema de rodilla, pero que me deje en paz, que descanse en paz él. Y así fue, nunca más, mire, y vuelvo y repito, son historias que se pueden creer o no, pero lo que yo viví ahí. Hablamos de amistades, con jugadores, amistades que se han hecho. Muchos, muy grandes, con Evelio Ordóñez, que tengo una amistad de hace muchos años, que él me llevaba incluso a casa, vivíamos en el sur, con el goleador, con el corcel negro que le decíamos. Giovanni Ibarra, que nos vimos ahora estos últimos tiempos con el Club Leones, que ellos entrenaban en la cancha nuestra, con Quinito, que ahora ya les digo profes por el respeto, pero usted vio todo, pues. Por la trascendencia, claro. Pero en el fondo sabemos que fuimos compañeros de... Ahora, claro, les digo profes y les saludo con el Parece respeto. Que usted sería ya, pero abuelito, ¿no? Viendo tanta figura que hoy es técnico. Exacto, me decía justamente Giovanni, nos acordábamos anécdotas hace poco que conversábamos, y me decía, Leito, ya usted también ya tiene sus años, ya. y me decía, ya no te veo corriendo, sonero, con la misma velocidad de antes. Entonces le decía, sí, mira, ya son 50 años, ya no tengo 30, ¿no? Claro. Y le digo, ¿tú cuánto tienes? Yo tengo 57, creo que me dijo, algo así. Digo, mira, vamos por ahí, imagínate, si yo les conocí pollitos, ustedes estaban aquí, yo estaba aquí, con Clever Manuel Chalá, con Giovanni, con los hermanos de los jugadores de Jesús, Omar y Eric. Entonces, con todo ello tuve una amistad impresionante, con Wellington Sánchez, con Marvin Pita, ¿sí? Galgo Valencia, Bolívar Gómez, me imagino. Claro, incluso está Alex Ceballos, el Alex que le digo yo, que siempre cuando vamos a Guayaquil llega al hotel, saludamos, me invita el famoso caldo de salchicha que es muy conocido en Guayaquil. Y así un montón, Pepe Gavica, imagínense que ahora les veo incluso de comentaristas, les veo de panelistas, o sea, me da un gusto que toda esa gente que en su momento fueron parte Leito, del club. Tú te debes acordar esto, mi papá era hincha del Nacional, me llevaba siempre al fútbol.
Si el Nacional ganaba ese partido era campeón contra el Deportivo Quito. Sí, sí, señores. Y gana el Deportivo Y Quito. gana el Deportivo Quito. Y a su par ganaron en el otro partido con Claro, el... la copa va al Rodrigo Paz Delgado, porque tenía opción en Liga. Y está Melegaucas jugando en y se Guayaquil. va, y el estadio vacío. Así es. Queda campeón con gol de Poroso. Leo, pero esa final, una de las más dolorosas. Más dolorosas, les soy sincero, no estuve yo en esa final. Ya. Yo estaba en la sub-20 y nosotros disputábamos la final también del torneo con Liga en ese entonces, Ya. el mismo día. Obviamente en una cancha alterna, no en el Atahualpa. Entonces nosotros habíamos quedado campeones y después en la radio nos enteramos que el Nacional no quedó campeón y que perdió y que ganó el MLE, que era el menos opcionado, y que en Liga tampoco quedó el campeonato. Entonces fue doloroso, no sé cómo le pueden golear. Y no sé si estaba tapando a Alex Ceballos, creo que tapó ese Sí, partido. porque estaba suspendido, Ajá, creo, Giovanni. exacto. Entonces era algo insólito, no creíble, pero el fútbol ha sido así, ¿no? Hasta los 90 minutos no se puede decir qué pasa en esto de los partidos y los resultados, ¿no? Vamos, el momento más alegre en el Nacional. Yo creo que de los últimos recordados, el campeonato de la Copa Ecuador del año anterior fue algo muy lindo, el subirse a una chiva, el festejar el campeonato con los hinchas, el tener a mi familia dentro del campo de juego, que pisen el gramado de la cancha de Liga, el ponerse la camiseta de campeón, el dar la vuelta olímpica con A mi los hija. tiempos, ¿no? Yo creo que lo lloré, lo disfruté, lo viví, lo grité. Y ganar a un rival como el que le ganamos en ese entonces, que es de los mejores laureados hoy por hoy del fútbol ecuatoriano en este presente, yo creo que fue muy merecido. Y eso fue uno de los momentos más felices que yo tuve después de muchos años, desde el 2004 y 2005 y 2006, que habíamos quedado bicampeones. Leo, yo le digo siempre eso en la radio. El campeonato es del cuerpo técnico, entiéndase, todos los que están en el cuerpo técnico y los jugadores. Porque por ahí escucho, ¿no? En mi presidencia alcanzamos el título. No, momentito. Jugadores impagos. Casi como ahora la situación era, 5 o 6 meses. Igual. Y que no me mientan, ¿no? Porque los jugadores le dejaron solo al presidente ahí cuando estaba en el Rodrigo Paz de Delgado. Así es. Le dejaron solo. Por eso él no atinaba qué hacer y optó en quedarse paradito. Entonces, que no me venga a decir que la dirigencia fue del cuerpo técnico y de los jugadores de ese título. Sí, ¿O estoy sí, equivocado, sí. Leo? No, fue el cuerpo técnico encabezado con el profesor Marcelo Zuleta. Por eso le decía que ahí nosotros armamos un equipo bastante unido, bastante sólido, con el preparador físico, con el preparador de arqueros. Es decir, teníamos un equipo muy compacto en todas las líneas. Y esa unión de grupo, esa experiencia que aportaron jugadores como el Loco Cortés, como Mario Pineida, ¿sí? Aportó mucho al club. A veces esa viveza, esa sal, esa malicia, si vale el término dentro del tema futbolístico, nos sirvió muchísimo. Entonces fue un logro sin nada. Fue un logro luchado, fue un logro que nosotros mismos no lo veíamos, como alguna vez escuché al profe Zuleta que dijo: cuando le pasamos a Liga en penales, sabía que iba a llegar a la final. Y así fue. Eso nos dio una gasolina y un combustible tenaz para enfocarnos en lo que sabíamos que podíamos y lo logramos. ¿Sí? Entonces yo creo que es mérito de todos y cada uno de quienes fuimos parte de este lindo campeonato. Vuelvo y repito que para mí fue una de las experiencias más bonitas que he vivido en el club. Leo, regresemos con lo que empezamos, ¿no? Decepcionado, le faltaron la palabra, digo, por eso se da la salida del Club Deportivo Nacional. Sí, lamentablemente las dirigencias de turno no hicieron lo que se debería haber hecho. No se cumplió hoy por hoy con las cláusulas y los arreglos que habíamos llegado previos a un visto bueno que lo obtuvimos. Y lamentablemente, siendo la tercera vez que llegábamos a este visto bueno, o a este intento, o a esta petición de visto bueno, que las dos anteriores ya les habíamos dado de baja por arreglos que llegamos con la dirigencia, esta tercera vez pues ya no se pudo más y se dio lo que se conoce hoy por hoy, ¿no? Que es mi salida del club, lamentablemente. ¿Nunca habló el presidente con usted?
Hablamos hasta la segunda vez, hasta la segunda audiencia, donde se me ofreció un pago hacia una fecha determinada, pero esta tercera vez no estuvo nadie presente en la audiencia de parte del club, ni su representante legal, ni su representante dirigencial. Entonces nosotros tuvimos que acudir a todos los pasos legales y establecidos dentro de los documentos que habíamos tenido de respaldo, y en base a eso se dio la notificación. Tal es así que el día sábado que se jugaba contra Aucas, me llamaban los profes y el gerente deportivo a decirme que tenía que estar ahí en el club para viajar hacia el sur. Entonces les había manifestado que no, que ya no podía hacer eso porque había quedado desafectado el club, y no lo sabían, imagínense. Entonces, el hecho de que la gente no sabía quiere decir que hoy por hoy hay esa desconexión bastante grande entre todas las personas que en su momento servimos a la institución. Pero y en el club, ningún contacto con el presidente, no le decía: Leo, hablemos, arreglemos, ayúdeme. Vuelvo y repito, eso fue las 2 veces anteriores, es decir, el partido que íbamos a jugar la Copa Ecuador con 9 de octubre, ese mismo miércoles por la mañana fue la audiencia, ahí llegamos a estos acuerdos, ahí conversamos un buen tiempo fuera de la audiencia, consensuamos de que les íbamos a dar un tiempo más, pero que por favor se cumpla. Se quedó en ese sentido, pero como digo, se firmó los documentos, salimos del problema, viajamos a Guayaquil, perdimos los 2 partidos, regresamos después de una semana de haber estado allá, y cuando llegó el plazo nunca se cumplió. Y ahí fue pues que yo dije, no va más, o sea, yo creo que se está pasando el tono de ser buena gente a que le vean la cara. Exacto, esa es la palabra. Y si permitimos esto 2, 3 veces más, pues como me dijo el mismo doctor Andrade, vea, Leandro, por usted nos están viendo o tomando el pelo. Decídase ya, porque esto no podemos, es decir, no podemos estar ingresando, retirando la demanda. O lo hacemos o no lo hacemos. Y ahí fue cuando yo dije, no, está bien, perfecto, arranque esto, se da y no hay vuelta atrás. Y a veces hay que tomar estas decisiones en la vida durísimas, pero vuelvo y repito, necesarias para sentar un precedente de que acá no se normalice el no pagar, sino que se normalice el hecho de que uno es trabajador y cada mes tiene que recibir su remuneración como cualquier otro tipo de trabajo. Exacto. ¿Cómo puede llegar un jugador, un profesional, a realizar su actividad si no le pagan 5 o 6 meses? Bueno, eso es lo que está pasando hoy. No hemos entrenado la semana anterior hasta que yo estuve, esta semana tampoco. Yo creo que ese gusanito en la cabeza no le deja hacer sus actividades normales. Y bueno, a pesar de todo, me vuelvo y repito, es de ponderar el ritmo, las ganas y el empuje que tiene el equipo en los partidos oficiales, a pesar de no entrenar y a pesar de no cobrar. Y eso es algo que hay que rescatar. Pero pasa, Leo, que un directivo puede decir, el partido que hizo el Nacional, que estuvo por ganarle al Aucas, ¿no? Sin entrenar, sin lo que sea. Algunos dirán, ¿no? Ha sido de no pagarles para que jueguen así, porque hay dirigentes así, Leo. Y no dirigentes, los hinchas mismos. Incluso hubo un comentario que nosotros nos reíamos porque nos gritaban en Ambato la hinchada del Macará, porque nosotros fuimos sin almuerzo y eso se hizo voz pública por parte de los mismos jugadores. Entonces nos decían, ya pierdan el partido y acá les vamos a dar un chanchito a que se repartan todos, acá les tenemos el almuerzo porque ustedes ni comen. Y ganamos el partido, y ganamos bien ese día con Macará. Entonces, y otras personas decían, como usted dice, mejor ha sido darles no de comer para que jueguen bien y ganen, porque cuando comen no le ganan a nadie. Son cosas del fútbol y esta es parte del folclore, como usted nombró hace rato, pero la realidad es esa. A veces no tenemos el 100% del performance profesional que se requiere de un jugador de alto nivel. Y bueno, lamentablemente hoy por hoy, si bien es cierto, se salvó la categoría, que para nosotros fue el mayor logro este año, pues sí hay mucha deficiencia hoy por hoy para enfrentar los partidos que restan, ¿no? Hace poco hablábamos del agua, del Gatorade que ustedes tenían listo, de las vendas, gasas, todo. Escuchaba que el Nacional un entrenamiento no tenía ni agua. ¿Hay materiales para que ustedes realicen el trabajo con los jugadores? Bueno, como digo, son detalles que son conocidos a nivel popular. Ha habido momentos en que no se ha tenido, ha habido momentos en que se ha tenido que resolver. Alguna vez, hace un año, hubo hinchas que iban a donar agua hacia la garita del complejo.
se llegaba a esos niveles, ¿no? A nivel de materiales, bueno, yo puedo decir que sí nos han conseguido estos partidos que he estado, sí nos han conseguido los materiales, tal vez tardíamente, pero ha llegado. Ahí no puedo decir que no, siempre ha estado los materiales necesarios para un partido de fútbol. Entonces, a veces las cosas no llegan en su momento, pero llegan. Y cuando no llegan hay gente que aporta de afuera de forma prudente, de forma privada, ¿no? Decía, con esta demanda de Leandro, porque es típica del presidente, ahora querrá él que la hinchada le vea como el malvado a Leandro Simbaña. Eso creo que se va a buscar, ¿no? Porque aquí está la demanda de Leandro, y cómo están las cosas, el amor del Nacional, ¿dónde está? Pero es que también el hincha debe conocer eso, ¿no? Hay que separar el amor, el corazón que uno tiene al equipo, pero saber que atrás de Leandro hay familia, atrás de cada jugador hay familia, atrás de cada miembro del cuerpo técnico hay familia, hay criaturas que necesitan comer, necesitan ir a la escuela, necesitan pagar deudas, Leandro. Exactamente, eso es algo que no quisiera que se dé. Yo me quiero despedir y me despedí de la mejor manera de la institución y de la hinchada, dándoles un agradecimiento fraterno, inmenso y muy grande hacia la hinchada del club. Este tema dirigencial y este tema legal, que se quede ahí, que no trascienda más. Yo no estoy en contra ni improperiando términos negativos en contra de la dirigencia, lo que estoy simplemente hablando, lo que me sucede en cuanto a la verdad y a los documentos que tenemos. Y que se entienda, como usted dice, la hinchada que entienda que esta decisión fue meramente por obtener recursos y obtener los beneficios o los sueldos que no se han cobrado desde hace mucho tiempo, que es la forma de subsistir de cualquier individuo que hace su trabajo. Ya el hecho de que se quiera tergiversar, manchar o poner un manto y decir que yo lo hago por maldad al club o que me bajé de la camioneta como algún mensaje vi por ahí. O tal vez que, porque usted le decía que el abogado que hoy le representa es Andrade y no tienen buena relación, entonces que por malvados están haciendo eso. Exacto, entonces todas estas cositas yo creo que no deben ni nombrarse siquiera, sino saber que hay una persona, hay un trabajador que está haciendo cumplir sus derechos, que tiene responsabilidades, que tiene familia y que tiene vida. No solo es llegar al estadio y hacer lo que me gusta, sino cobrar por lo que uno hace su trabajo digna y responsablemente. ¿Y cuántos meses más o menos le adeudan a Leandro? Bueno, nosotros hicimos una contabilidad desde el 2018 en adelante, no con todos los meses, porque hubo meses que sí se pagaron, otros no, hubo quincenas que se pagaron, otras no, pero hicimos un bagaje de recopilación de datos, de deudas y de valores desde el 2018 hasta 2025 en junio que iniciamos el proceso. ¿Sí? Entonces, de ahí se... Más o menos. De ahí, bueno, en términos de números no se puede hablar porque tenemos... No, pero digo de días, de meses que se contabiliza. Claro, son aproximadamente 7 años que hemos venido con deudas y en base a eso, pues... mucho corazón ha sido leído, se ¿no? tomó la decisión de hacer esto, ¿no? Claro. Si aparece otra dirigencia y si las cosas mejoran y le proponen volver al Nacional, ¿lo haría? Claro que sí, obviamente, como dicen o cualquier equipo. O cualquier equipo, uno es profesional y... No ha recibido llamadas, ¿no? No, esto apenas salió ayer y anteayer, es decir, recién es nueva la noticia. Si, vuelvo y repito, si hay alguna posibilidad a posterior, pues encantado la vida. Si algún momento me toca regresar al club, ¿por qué no? Muchas personas, jugadores, técnicos se han ido, han regresado y no ha pasado nada. Así es que yo donde tenga que estar seguiré aportando con mi contingente y si alguien tiene esa interés y confianza en mi servicio profesional, pues a las órdenes. Así llegamos entonces, gracias Leito. Reitero mi agradecimiento que venga a trabajo, porque todos necesitamos trabajo, ¿no? Para llevar el pan a nuestro hogar. A propósito, ¿dónde están su consultorio para la gente que no sabe? Bueno, nosotros estamos ubicados en Cumbayá, frente a la Universidad de San Francisco. Fisio Sport se llama mi consultorio, Centro de Rehabilitación Física y Deportiva, especializados en las diferentes áreas de rehabilitación. Incluso tenemos servicios de odontología, donde estamos sirviendo todos los días, hoy por hoy ya con horarios matutinos y vespertinos. Así es que estamos a las órdenes, a los clientes, a los pacientes,
a la misma hinchada del Rojo que venga a hacerse atender por el Correcaminos, que les va a ir muy bien. Muchas gracias. Ahí correrá, se dará algún rol, algún trampolín. Así es, siempre estamos Aquí no en lo eso. podemos hacer porque no tenemos tanto espacio, pero se va a extrañar por lo menos de estos días. Ojalá el próximo año se lo vea, no sé, si se solucionan las cosas en el Nacional o en otro equipo. Gracias, Leito. Muy amable, gracias a usted. Éxitos en su programa, Pepe. Muchas gracias. Llegamos a la parte final de Un Toque de Fútbol. Nos vemos el próximo jueves, si así Dios lo quiere y lo dispone. Hasta entonces, chao. En el campo de juego reina la pasión. Pepe Mera nos trae la emoción con relatos que vibran y dan sensación. Fútbol en el aire, pura inspiración. Desde el estadio hasta la radio, cada partido narrado en un horario. Escucha los goles en cada escenario. El rey de los deportes es legendario.